gusto saludarlos. El día de hoy hablaremos sobre las características de corrosión del acero para puentes de alta resistencia Q690QE en un entorno industrial costero simulado y su influencia en comportamientos mecánicos y de fatiga por corrosión. Luego de dejar claro todos estos temas, se informará sobre el problema presentado en el artículo y la solución al mismo desde el campo de la ingeniería civil. Quienes presentan esta información a ustedes son Blady Ramírez, Edward Sandoval, Didier López y quien les habla, Carol Correa. La importancia de este artículo es el hecho de proporcionar información necesaria y útil para la vida profesional como ingenieros civiles, puesto que en nuestra labor nos encontraremos con problemas que afectan directamente a las estructuras en las cuales estamos trabajando, a las cuales debemos proporcionar una vida útil para mantener a salvo la vida humana y brindar un excelente desarrollo a la sociedad. Por tanto, espera que la información que se va a suministrar en el artículo y en la presente exposición sea de gran ayuda para hacernos una idea de las posibles soluciones o métodos que debemos usar para lograr solucionar ciertas adversidades en nuestra labor. Bueno, ¿qué es la corrosión? La corrosión es un proceso natural del deterioro progresivo de los materiales metálicos. Dicho proceso lleva a la destrucción del metal. Este fenómeno se da mediante reacciones químicas y electroquímicas. Los procesos de corrosión involucran reacciones de reducción y oxidación, que son reacciones electroquímicas que ocurren al presentar flujo masivo de electrones entre un punto y otro, ocasionado por una diferencia de potencial eléctrico entre dichos puntos. Cuando el flujo de electrones se presenta de una especie química a otra, se crea una polaridad negativa en la especie química que cede los electrones, que es en donde ocurre la oxidación, y una polaridad positiva en la especie química que recibe los electrones, que es en donde ocurre la reducción. La corrosión en materiales metálicos se presenta de diferentes formas en el material metálico. La más común en materiales con base en composición de hierro es la aparición de pequeñas celdas galvánicas en la superficie expuesta, de modo que se presentan flujos de electrones en diferentes zonas de la superficie, convirtiéndose estas zonas en ánodos y cátodos. Este fenómeno se debe principalmente a la conductividad eléctrica del medio ambiente, la cantidad de oxígeno en el aire, la presencia de humedad, y suelen aparecer por diferentes tipos de mayugaduras, abolladuras o rasguños que sufre el metal, generándose estas microselvas galvánicas. Como último, tenemos los factores que proceden a la corrosión en materiales metálicos, que son la acidez de la solución, las sales disueltas, las capas protectoras, la concentración de oxígeno, la temperatura y la velocidad de flujo. Bueno, la introducción al problema. Luego de analizar el comportamiento frente a la corrosión del acero, pues para los puentes de alta resistencia en el entorno industrial costero, se puede observar que en estas zonas costeras, debido a su gran concentración de cloruros, es más probable pues que se presenten picaduras por corrosión y fatiga por corrosión en sus estructuras, especialmente las estudiadas en los puentes de alta resistencia, los cuales presentaron una significativa pérdida de sus propiedades mecánicas, al igual que la pérdida de su vida por fatiga de corrosión. Con esto sabemos que al desarrollar puentes de gran envergadura, hechos de acero con baja aleación y alta resistencia, se deben tener en cuenta los problemas que estos presentarán, pues los cuales disminuirían su vida útil. El problema. Bueno, al desarrollar este tipo de acero se pudo notar que el más probable era que se formaran picaduras de corrosión en el ambiente costero industrial con iones de cloro concentrándose en el fondo de las picaduras, y que además la existencia del ion cloro y el dióxido de azufre produce un material aún más corrosivo. Las picaduras por corrosión. Bueno, las picaduras por corrosión son un ataque localizado que se produce cuando la capa protectora de óxido de la superficie del acero inoxidable se rompe, y este permite que el metal virgen que hay debajo se haga susceptible a la pérdida de electrones por oxidación en presencia de una solución acuosa corrosiva. Estas se vuelven evidentes debajo de la capa de óxido en este ambiente y crecen significativamente con el aumento en el contenido de óxido de azufre. La fatiga por corrosión en las estructuras. Bueno, estas también son conocidas como el agrietamiento de un metal y son el resultado de la acción combinada de un medio agresivo y las tensiones cíclicas. Las grietas típicamente son transgranulares y estas contienen producto de deterioro y se inician como picaduras formadas por corrosión. En este proceso se realizaron dos ensayos. El primero se llama ensayo de corrosión alterna húmedo seco, para el cual se cortaron diversas muestras de fatiga, las cuales fueron desgastadas progresivamente en dirección longitudinal
con un papel esmeril que posteriormente fue secado y colocado en una cámara de corrosión. Esas muestras fueron sumergidas en una solución de NaCl a 3.5% y NaHSO3 a 0.1 molar, simulando un entorno industrial costero, tomando muestra de este proceso durante 40 días. Y el segundo ensayo fue un ensayo de fatiga de corrosión, para el cual se tomaron diversas muestras de fatiga precorridas que fueron llevadas a una máquina de fatiga por corrosión. Especímenes de fatiga fueron sellados en una cámara de vidrio, bombeando la humedad para poder simular un entorno costero. Los niveles de tensión aplicados se determinaron de acuerdo a la resistencia de tracción de las muestras precorridas. Los resultados de estos experimentos fue la caracterización microestructural, la cual fue observada mediante un TM. Las imágenes de la matriz muestran que esta tiene una densidad de precipitados nanoescalar, las cuales tienen partículas más grandes, pero menos negras, que son el nibio, titanio y carbono, mientras que los precipitados grises con un tamaño más pequeño son partículas de precipitados nanoescalar que pueden mejorar a gran medida la resistencia y ductilidad del acero a alta resistencia. Los comportamientos de la corrosión en un entorno simulado: se forma una capa de óxido gruesa y compacta en la superficie del acero que, después de diferentes periodos de corrosión cíclica en un entorno simulado, la superficie de la capa es de óxido marrón, mientras que el interior es negro. La capa de óxido en su mayor parte es compacta e intacta, con pequeños poros y grietas en la superficie. En la imagen ampliada se puede mostrar cómo está compuesta las partículas finas de la corrosión. La morfología de la fractura no mostró estrangulamiento aparente debido a la baja tensión máxima. Se detectaron múltiples sitios de iniciación de grietas por fatiga. En el borde de la fatiga se desarrollaron varias áreas paleables a partir de estos sitios, y se formó una gran área de propagación en la fatiga por corrosión al lado derecho de la fractura y se rodeó con una área de puntos blancos, como se puede ver en la imagen adjuntada. Bueno, sabemos que la corrosión es un fenómeno que afecta la calidad de los materiales empleados en la construcción, en este caso el acero, lo cual ocasiona pérdidas desde el punto de vista económico, así como también en la funcionalidad de una estructura, en el límite elástico, la resistencia máxima de la tracción y el alargamiento total. Sin embargo, usando una predicción para la vida de la fatiga por corrosión, puede ayudar a reducir los riesgos que genera la corrosión, en este caso el acero. Esta predicción no solo se puede implementar en puentes, puesto que el acero no solo se ve vigente en esas obras, sino también en edificaciones, oleoductos, túneles, aeropuertos, etc. También sabemos que este tipo de acero tiene una tasa de corrosión continuamente alta en el entorno industrial costero, debido a la alta concentración de Cl-, que es el cloro en estado de oxidación, en la capa interna de óxido y las picaduras de corrosión y al no enriquecimiento de los elementos en la capacidad de capa de óxido. Es probable que inicien picaduras de corrosión en el ambiente costero industrial para el acero Q900-690QE, siendo una degradación significativa en la propiedad mecánica y subsiguiente vida de fatiga por corrosión. Las picaduras de corrosión secundaria y las microfisuras de fatiga por corrosión probablemente se inician en el fondo de picaduras de corrosión primaria causadas por la corrosión previa, esto debido a la concentración de tensión local y el enriquecimiento de cloro en estado de oxidación. Como producto profesional para nuestras vidas, tenemos que pues este artículo nos mostró la relevancia de contar con un medio que sea húmedo o seco, ya que pues dependiendo del entorno en que se encuentre, la corrosión se presentará de manera diferente. También nos deja como aprendizaje que a través de diferentes compuestos químicos podemos alterar el porcentaje de corrosión y fatiga del material conforme pasa el tiempo. Estos aprendizajes son muy importantes en el área de la ingeniería civil, dado que nos ayuda a tomar decisiones con respecto a la optimización de material para proporcionar un mejor entorno en el que se desarrolle algún proyecto, garantizando su durabilidad. Muchas gracias por el tiempo prestado. Hasta luego.